Aski Haipukipan, con jamás iptasa, ¿me escuchan? Aski Sí. Haipukipanari Yatichiri. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar con nuestro curso. Para hoy tenemos programado lo que son los animales y lo que son los colores, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos avanzado ayer? Los alimentos. Sí, ¿tienen alguna pregunta para empezar? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Tienen alguna pregunta respecto al ayer o respecto a lo que hemos avanzado ayer o no tienen nada? No, ninguno. Ok, muy bien. Entonces, de la misma forma, hoy día vamos a avanzar el vocabulario y vamos a hacer algunas conversaciones, ¿sí? Entonces, vayan preparándose, ¿ya? Empezamos entonces. En Aymara, animal se dice uiwa, ¿sí? Entonces, en este momento estamos diciendo animales, ¿no? Entonces, estamos hablando de forma plural, por eso estamos aumentando este sufijo nak, ¿ya? Entonces, uiwa solito es animal, ¿sí? Ahora, uiwanaka decimos animales, ¿ya? Ahora, de la misma forma, ¿no? Hay algunos animales que son originarios, digamos, aquí de la región donde se habla el Aymara, y otras que no, digamos, y otras que han sido importadas. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, hay algunos nombres que van a ver que está fonetizado nada más, ¿ya? Empezamos. Wanku, ¿no? Aquí hay una explosiva, ese es conejo, ¿sí? Wanku. Ahora, conejo en general, ¿no? Porque hay diferentes variedades de conejo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, wanku, conejo. Achaku, ratón, ¿sí? Aunque algunos, por ejemplo, hay algunos conejos, ¿no? Que se le llaman pampahuanco, ¿no? Entonces, que parece ratón también. A eso también achaku le dicen, ¿no? En algunos lugares. Tenemos lo que es el jararancu, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado Jaira jararancu? Hola, hola. ¿Me están Sí, siguiendo? sí, ¿Sí? claro, sí. Ya, Sí, entonces, sí. por ejemplo, ¿por qué se les dice Jaira jararanco, por ejemplo, no? Jaira es flojo, ¿sí? Jaira es flojo, ¿sí? Jararanco es lagarto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lagartos a eso de las 10, 11 de la mañana salen de sus madrigueras y se echan de panza, ¿no? Se solean, ¿no? Luego nuevamente ingresan. Por eso se les dice a los flojos Jaira jararanco, ¿ya? Kirki es el armadillo, Chulu es el puma, Uturuncu es el tigre, Uturuncu. Kaira es la rana. Cusillo es el mono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también hay un personaje Cusillo que en algunas danzas, ¿no? Por ejemplo, el Waka Waka, Kena Kena, ¿no? El Cusillo. Entonces, ¿qué es Cusillo? El que hace el bufón, ¿no? El que hace de chistoso, digamos, ¿no? En la fraternidad, ¿sí? Entonces, por eso viene del mono, ¿no? Cusillo. Ahora, vaca obviamente no es típico, no es originario, entonces simplemente está aymarizado, ¿no? Vaca. Ahora, para decir toro, entonces simplemente ponemos, no es género, ¿no? Es sexo, ¿no? Del animal. Entonces, orco es macho, ¿sí? Orcoaca va a ser toro, ¿sí? Entonces, para diferenciar, ¿no? Cuchi es chancho. Pisi es gato. Churisiki es el boa, ¿sí? Boa. Ahora, víbora es asiro. Ahora, la víbora cascabel es el catari, ¿no? Entonces, también tienen diferentes denominaciones igual que el castellano, ¿sí? Entonces, esto podemos encontrar en diferentes regiones, ¿no? Generalmente es el asiro, ¿no? Que se encuentra en diferentes lugares, ¿no? La víbora. La gaviota, que va a ser queyua, el gavilán, que es el mamani, por eso también el apellido, ¿no? Entonces, tal vez alguien apellida aquí mamani, puede cambiarse a gavilán. Ya, mentira. Choseca o jucumari es lechuza, ¿sí? Lechuza. Choseca o jucumari, cualquiera de los dos, ¿ya? Jampatu es el sapo. Aira era rana, ¿sí? Asno o calacayu también lo llaman, eso es el burro.
Iwija, igual fonetizado, es la oveja. Anu, que es el perro. Luego tenemos lo que es la llama, ¿no? La carua. Este animal, por ejemplo, es ¿cómo decimos? El animal más sagrado que se tiene en la parte andina, ¿no? Desde las culturas precolombinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tiwanaku hay una sala de museo, ¿no? En el cual muestra, por ejemplo, todo el proceso de la llama. La llama es el único animal que se puede aprovechar al 100%, ¿sí? Al 100%, ¿no? Desde la lana, diremos, hasta el excremento. El excremento, por ejemplo, lo llaman taja, ¿sí? Se utiliza como combustible para cocinar, ¿no? Es el combustible que más dura, ¿no? Por ejemplo, en el campo no utilizan mucho fósforo, ¿sí? El fósforo al mes será una vez, ¿no? Entonces, para que se guarde, digamos, el fuego como brasa, entonces ponen lo que es taja, el excremento de la llama, ¿sí? Y todo el día está en brasa, ¿no? Entonces, en la tarde vuelven, soplan y encienden nuevamente el fuego, ¿no? Entonces, así es como ellos mantienen el fuego, ¿sí? Entonces, los huesos son utilizados, por ejemplo, para instrumentos para tejer, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado huichuña? Es un instrumento que sirve Sí. para tejer aguayo, poncho, eso, ¿no? Huichuña. Por ejemplo, la lana, pues se puede hacer muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, el cuero, la parte del cuello es más grueso, digamos, entonces de eso se hacía, por ejemplo, antes lo que es la barca, ¿no? Entonces, como no había goma, todas esas cosas, pues, la planta o la barca se hacía de esa parte, ¿no? Y también, por ejemplo, para amarrar, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacía antes con el arado, entonces para amarrar esas cosas se necesitaba como cuerda y lo hacían del cuero de la llama, ¿no? Entonces, básicamente se aprovecha el 100%, ¿no? Sin mencionar la carne y todo lo demás, ¿sí? Parva. Taruja es el venado, ¿ya? Taruja. Taruja. Ahora, el chapicamaque es el erizo, ¿no? Chapi es espina, ¿no? Entonces, el erizo es espinoso, ¿no? Entonces, chapicamaque, ¿no? Camaque teula es el zorro, ¿no? Es el zorro. Pero aquí, por ejemplo, no sé si han escuchado a Elías Reinaldo, ¿no? De María Tecañani en el Face. Este compañero indica, por ejemplo, para el zorro hay más de 50 nombres, ¿no? Pero yo conozco algunos, ¿no? Por ejemplo, Camaque, Tiula, Lare, Antuku, ¿no? Entonces, tienen diferentes denominaciones, ¿no? Pero el más común, digamos, son estos dos, ¿no? Camaque y el Tiula, ¿sí? El zorro. El zorrino, ¿conocen el zorrino? Sí. Sí, ¿no? Cuando te orina, te da un buen Pasa. bautizo, ¿no? Sí, es un buen perfume que te dura meses, ¿no? Añutaya se llama, ¿sí? Añutaya, zorrino. Añutaya. Tenemos el oso, Jucumari, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la cumbre y no camino a los yungas, ¿no? El oso Jucumari, ¿no? El oso. El chiñi, que es el murciélago, ¿sí? Murciélago. Tenemos el pili o uncalla, ¿sí? Ahora aquí, por ejemplo, cuando es el pato salvaje, ¿no? Ese es generalmente el uncalla, ¿sí? Uncalla. Ahora hay, digamos, ahora son patos domésticos, a eso se le llama pili también, ¿ya? A ver, alguien está preguntando en el chat. Tío también se dice teula. Ah, correcto, ¿sí? Entonces decíamos el otro día, ¿no? A los tíos se les dice tiula, lari, ¿no? Ipu, ¿no? ¿Por qué se les dice? Porque los tíos son unos zorros, hemos dicho, ¿no? Por eso se les dice de esa forma. ¿Ya? Canca, ¿no? Es el gallo, ¿sí? Canca, ¿sí? Canca. Ahora, canca también, por ejemplo, tiene otro significado. Por ejemplo, mugre también es canca, ¿no? Canca kiturasim, dicen, ¿no? Entonces, frotate tu mugre, ¿no? Pues canca también es mugre. Hualpa es gallina, ¿sí? Hualpa es gallina. Paca es la águila, ¿no? Paca, ¿no? Paca. Ahora, igual hay diferentes variedades de águila, ¿no? Dependiendo, digamos, dónde estemos, ¿no? Hamachi es pájaro en general, pero hay diferentes variedades de pájaro, ¿no? Por ejemplo, el chutu hamachi, tenemos el pichitanca, tenemos varios pájaros, ¿no? Pero en general, hamachi, pájaro, ¿no? Calla es el loro, ¿sí? Calla es loro. Chiuchi es el pollito, ¿sí? Nos referimos a los bebés, ¿no? A los pollitos, ¿no?
chiuchi. Suri es el ñandú, ¿no? El ñandú, seguramente conocen, ¿no? Aquí en el zoológico de Mallasay, ¿no? El suri. Malcu o kunturi, ¿no? Generalmente es el nombre, ¿sí? Pero algunos lo fonetizan, digamos, como kunturi, es el cóndor, ¿sí? Kunturi, ¿sí? Por eso también viene, digamos, ese nombre, la denominación de los malcos, ¿no? La autoridad máxima, digamos, de un pueblo, ¿no? De una isla, ¿no? Siwikara va a ser el buitre. Siwikara, buitre, ¿sí? Waiku o Isaka es el perdiz, ¿sí? Waiku o Isaka es el perdiz. Generalmente existen en los cerros, ¿no? Donde hay, digamos, mucha vegetación, ¿no? Donde hay paja, digamos. Entonces ahí es donde hay el perdiz, ¿no? Y tiene huevea como 20, 22 huevos, ¿no? Entonces cuando se encuentra uno, eso es una fortuna, ¿no? Pues tiene, digamos, para medio mes de alimento, ¿sí? Juku es el búho y caballo o caquelo es el caballo, ¿sí? Caballo, que es fonetizado, o caquelo, que es el caballo, ¿sí? Entonces, esos son los principales alimentos. Seguramente existen otros más, ¿ya? Otros más. Animales. Animales. ¿Perdón? Eran animales. O bueno, son animales. No lo escuché muy bien. ¿Puedes repetir? Profe, usted dijo que eran alimentos, pero son animales. Ah, no, alimentos era de ayer, ¿no? Ahora es animales. Uiwa, Sí, sí. animal, animales, uiwanac, ¿sí? Tal vez me he confundido, ¿sí? Pero son animales, ¿ya? Ya. Ahora bien, también tenemos como animales, no precisamente animales, sino insectos, ¿no? Muy comunes en la parte andina. Ahora, insecto así, de forma singular, se dice laco, ¿sí? Laco, ¿ya? Ahora, insectos, laconaca, ¿no? Laco. Ahora, la famosa hormiga, ¿no? Quisimira o quisimirita también le dicen en algunos lugares, ¿no? Quisimira o quisimirita. La mariposa, ¿no? Mariposa, pilpinto. Muy bien, pilpinto, ¿no? Lacu es el gusano. Churu es el caracol, ¿no? También se le conoce a la babosa, ¿no? Pero generalmente el churu es el caracol, ¿no? Que tiene su, ¿cómo se dice? Su caparazón puede ser, ¿no? No sé cómo se llama exactamente, ¿sí? Es el churu, ¿no? Pero también se le asocia con la babosa, ¿no? Pancataya o tancatanca es el escarabajo. Tancatanca o pancataya es el escarabajo. Mamuraya o tamuraya es la abeja, ¿sí? Mamuraya o tamuraya es la abeja. Estos días está en peligro, ¿no? Con lo que se ha anunciado, ¿no? Guairunco es el abejorro, ¿no? Guairunco. También tenemos el cusicusi, ¿no? Es la araña, ¿no? Ahora, respecto al cusicusi, por ejemplo, hay blanco, hay negro, ¿no ve? Entonces, hanko cusicusi va a ser la araña blanco, ¿no? Que generalmente representa suerte, ¿no ve? Entonces, cuando uno se encuentra, ucha, se alegra, ¿no? Es suerte, ¿no? Le va a ir bien el día, ¿no? Autosugestión, ¿no? Campu es la tarántula, campu, ¿sí? Campu. Luego tenemos el taparaco, ¿no? Mariposa nocturna, que aparece generalmente por noviembre, octubre, ¿no? ¿Sí? Entonces dicen algunos almas, ¿no? Entonces es el taparaco, ¿ya? Negras. Exactamente, o medio plomas, ¿no? Hay de diferentes colores también, creo, ¿no? Eso. Ahora tenemos el nina nina, ¿no? Es la luciérnaga. Generalmente en las noches aparece, ¿no? Nina nina. Tenemos el tijutijo. Saltamonte, ¿sí? Saltamonte, tijutijo. Tenemos el selco, que es lombriz, ¿no? Lombriz. Ahora, igual, en selco hay diferentes variedades, ¿no? Ahora incluso la parte andina he visto mucho, se han importado las lombrices californianas, ¿no? Que hacen ese humus, ¿no? Para sembrar papa, todas esas cosas, ¿no? Pues también sigue siendo selco, ¿no? Lapa, piojo, cuti,
que es la pulga. Chuspi es el mosquito, ¿sí? Chuspi es el mosquito, el pequeñito, ¿no? Y la mosca se llama chichillanca. Chichillanca, ¿sí? Medio difícil, largo, ¿no? Para decir mosca, ¿no? Chichillanca es la mosca. Sipi es la cucaracha. Sipi, cucaracha. Churucu es el grillo. Champari, el zancudo, ¿no? Aquí no existe, ¿no? En los yungas, en los valles, básicamente, ¿no? Y capuri es el tábano, ¿sí? Entonces, esos son algunos insectos, digamos, comunes que pueden existir, digamos, en esta parte, ¿no? En la región de los yungas, los valles, ¿no? Entonces, esos son los más conocidos. Y seguramente existen muchos más, ¿no? Entonces, tal vez algunos tienen nombre, algunos no, digamos. Entonces, simplemente se maneja de forma aymarizada, ¿no? Su nombre en castellano. ¿Ya? Entonces, eso respecto a los, a lo que son los animales y lo que son los insectos. ¿Ya? Ahora, como siempre, vamos a hacer algunas oraciones en función a eso, a esto, ¿sí? Lo que hemos aprendido ahora. Entonces, hemos visto, por ejemplo, el otro día los pronombres demostrativos, ¿no? Os puedo decir kunas, kaya, uywaja. ¿Alguien me puede traducir? ¿Cómo es? ¿Qué es aquel animal? Exactamente, ¿no? ¿Qué es aquel animal? ¿Sí? Entonces yo puedo decir kaya, wakawa, ¿no? Kayak, ¿qué estoy utilizando? Solamente el pronombre demostrativo, ¿no? Aquel, ¿no? Este sufijo ja, que sirve para suavizar, hemos dicho, el nombre del animal, y como es un afirmativo, entonces simplemente utilizo el sufijo wa, ¿sí? Wa, ¿sí? Entonces, kayak, wakawa. Puedo decir kayak, no sé, y karwawa, ¿no? Karwawa, ¿sí? Kayak, karwawa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para saber, ¿no? Unas kayak, kayak, ¿no? ¿Qué pregunta más podemos hacer respecto a los animales, por ejemplo? A ver, ejemplos. ¿Cuántos perros tienes? Puede Ya, ser. muy bien. Entonces, ¿cuánto se dice pauca, no ve? Ujú. Pauca, anu, Anu. anu, ni, tasa. Nitaja. Sí, anu es Taza. perro, Sí, ¿no? anunik. Sí, Anunik. entonces, Anunik. yo puedo decir directamente, de forma directa, ¿no? Entonces, pesca anunitua, ¿no? Eso sería la forma directa, ¿no? O puede decir nayaj, ¿no? Nayaj, yo, ¿no? Con pronombre personal, ¿no? Pesca anunitua, ¿sí? Anunit, listo, ¿no? Anunitua, ¿sí? Entonces, esas serían las respuestas, ¿no? De forma directa o utilizando el pronombre personal, básicamente es el mismo, ¿sí? No altera en absoluto nada, ¿sí? ¿Qué pregunta más podemos hacer? ¿Cuántas llamas tienes? ¿Cuánto qué? ¿Cuántas llamas tienes? Ya, lo mismo, ¿no? Cauca, o esto, por ejemplo, igual podemos hacer con pronombre, ¿no? Humaj, ¿no? Tú, ¿Cuántas? cauca, carwanitasa. Carwanitasa. ¿Sí? Humaj, cauca, carwanitasa, ¿no? Ahora puedo decir nayaj, tunca, carwanitua, ¿no? Nayaj, tunca, carwanitua. O directamente tunca, carwanitua, ¿no? Entonces, básicamente es el mismo, ¿no? No afecta en absolutamente nada, ¿ya? Aquí solamente hemos aumentado el pronombre, ¿sí? Aquí también puede ser, ¿no? Humaj, cauca, nunitasa, ¿no? Nayaj, pesca, nunitua, o nayaj,
o directamente pesca anonito. ¿Ya? ¿Qué preguntas más podemos hacer? ¿De qué raza es tu cachorro o tu perrito? Ah, raza, ¿sí? Ujú. Ahora, Sí. perro como tal, solo se dice ano, ¿no? Entonces podríamos utilizar la palabra raza, ¿no? Entonces, cuna, razas, anomaja, anomaja, ¿no? Así, ¿no? Entonces, anujaj, mi perro, ¿qué razas hay, no? No sé. Antigua. Ah, ya, chapigua, ya. Chapigua, ¿no? Entonces, simplemente a al nombre o la raza le aumentan sufijo wa, nada más, ¿no? Entonces, pitbullawa, ¿no? Entonces, se escucha medio raro, ¿no? Fonetizado, ¿no? Sí, entonces pueden decir, mi anujaj pitbull ukasawa, ¿no? Sí, tal vez de forma alargada, ¿no? O pitbull de forma directa, ¿no? Para no estar fonetizando nada, ¿no? ¿Ya? ¿Qué preguntas más podemos hacer? A ver. ¿Cuántas crías tiene tu gata? Ok. Cauca, guaguanis, guanis, pisimaja, ¿no? Pisimaja. Ya, Pauca, ¿cuánto agua es de bebés? Nisa, de tener. Y pregunta, Pisi, tu perro, tu gato, ¿no? Entonces yo puedo decir Pisi haj. Pisi es gato. Este es sufijo mi, ¿ya? Vamos a ver el día jueves. ¿Sí? Pisi haj, kimsa, guaguaniwa, ¿no? Guaguaniwa. Ujú. Pisi haj, kimsa, guaguaniwa, ¿no? Eso puede ser la respuesta, ¿no? O directamente, ¿no? Kimsa, guaguaniwa, ¿no? O pa, guaguaniwa, pusi, guaguaniwa, ¿no? Entonces, podemos decir también de forma directa, ¿no? Ahora, generalmente se dice de forma directa, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar, han ido al mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les hablo ahora, me entenderían, ¿no? Pero cuando están en el mercado, cuando escuchan realmente hablar de dos personas en Aymara, hablan rápido, ¿no? Es más o menos como el inglés, ¿no? O sea, acortan mucho, ¿sí? Entonces, nosotros queremos entender palabra por palabra, pero no. Entonces, lo dicen de forma directa, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más que podemos formular respecto a esto? A ver, ejemplos. ¿Tú tienes piojos? Ah, ya. Entonces, humaj puede ser de dos formas, ¿no? Humaj, la la panitati, ¿no? O puede ser, digamos, directamente la panitati, ¿no? Aquí está mal, ¿no? La panitati. Puede ser cualquiera de las formas, ¿no? Puede ser con pronombre o sin pronombre. Entonces, nayaj. Ahora, ¿podemos contar? Sí, tal vez, ¿no? Pero si no, digamos, nayaj la panitua, ¿no? Itua. Eso significa yo tengo piojo, ¿no? Ahora, si pueden contar, entonces sería de esta forma, ¿no? Nayaj, tunka lap anitua. ¿Ya? Tunka lap anitua, ¿no? Aunque creo que no se puede contar, ¿no? Si pudiéramos contar, nos quitaríamos, ¿no? O sea, no estaríamos con nuestros piojos, ¿no? ¿Sí? Ahora, si no tenemos, por ejemplo, entonces, haniu lap anikti, ¿no? Yes, del buenísimo combate. ¿Sí? Haniu lapnikti, eso es no tengo piojo, ¿sí? Si es que me preguntan, ¿tienes piojo? Entonces, no tengo piojo, ¿no? O tengo piojo, ¿no? De forma afirmativa. Y si sabemos la cantidad, respondemos de esta forma. ¿Más preguntas? Ya, Tichiri, ¿te ¿Sí? gustan las mariposas? Ya. ¿Cómo preguntó eso? Sí, como con yatichiri y todo, ¿no ve?
Yatichiri. A ver, ahí. Yatichiri. Humaj. Pilpin. Intunak. Moniditati. ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces el profesor puede decir de forma afirmativa, hisa, ¿no? Moniritua, ¿no? O puede ser aniwa, ¿no? Aniwa. ¿Ya? Eso es no. Aquí hay un error, ¿no? Moniritua, aniwa. ¿Ya? Otra pregunta más. ¿Otro? Tal vez una afirmación, profe, con respecto no al maltrato a los animales. A ver. Kan uiwa nakaru yankacha yaniti. Yankacha yaniti. ¿Sí? Esto es no maltratemos a los animales. ¿Sí? ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Cómo podemos decir, profesor, ¿le estamos llevando al veterinario? Ah, ya. Cualquier animal, ¿no? Sí, cualquiera. Koyan, a ver, puede ser de dos formas, ¿no? Koyan utaru, apaskta o irpaskta, ¿no? O puede ser irpaskta, ¿no? Sí, eso puede ser una, ¿no? Koyan utaru apaskta, estoy llevando, ¿no? Por ejemplo, un perrito puedo llevar, ¿no? Ahora, irpaskta puede ser, por ejemplo, a un burro, no sé, a una vaca, digamos, ¿no? Entonces está caminando, estoy llevando, igual, ¿sí? Entonces tiene connotaciones diferentes. Ahora, otra respuesta puede ser kolliriu. Iriu. Igual puede ser apaskta, irpaskta, ¿no? ¿Ya? Kolliriu, apaskta o irpaskta, ¿no? Entonces estoy diciendo, solamente estoy simplificando esto, ¿no? Koyan utaru, koyan uta es casa donde curan, más o menos, ¿no? Koyaña es curar, ¿no? Más o menos de eso viene. Uta es casa, ¿no? Ahora aquí, kolliriu, a hacer curar, ¿no? De la forma directa estoy respondiendo, ¿sí? Otros ejemplos, a ver. Otro, como ¿Cómo afirmación también. podemos decir? A ver, ¿quién? Rolly, no sé quién estaba. Siga nomás, siga nomás. ¿Ya? Compañero. Hola, hola. Profesor, ¿cómo podemos decir estamos yendo al zoológico y viendo varios animales? ¿No? A ver, animales. Y Ya. Ahora, zoológico no hay, ¿no? Exactamente la traducción. Entonces, Uywanak, Unjiriu, zoológico, no le voy a fonetizar nada. Sarasipta. Sarasipta, ¿no? Uywanak, Unjiriu, zoológico, Sarasipta. Eso es, estamos yendo a ver animales al zoológico. ¿Ya? A vender. Ya, esto en castellano, ¿no? ¿Ya? Voy a poner comillitas, ¿ya? No estoy fonetizando, no estoy haciendo nada, ¿ya? Ya. ¿Qué ejemplos más? Ahora creo que Rolly, ¿cuál era tu pregunta? No, era como una oración. Ya, Decía, pero estoy llevando 5 conejos al mercado para vender. ah, ya. Pescahuanco, ¿no? Pescahuanco,
Wanku alhiri apaskta, ¿no? Ujú. Alhiri katuru, más con más completo. ¿Sí? Pesca wanku alhiri katuru apaskta. ¿Sí? Eso sería, estoy llevando 5 conejos al mercado para vender, ¿no? Ok. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, creo que no, ¿no? Entonces eso, ¿no? Ahora vamos a cerrar la sesión y vamos a volver a entrar y empezamos con los colores. ¿Listo? Vuelven a entrar al mismo link. Ya, ahorita se va a apagar. ¿Listo? Listo.